Hola compañeros, compañeras. Procedo con la segunda parte del resumen de cinemática, que el video anterior quedamos en un caso particular que era eh, soltar un objeto, dejar caer un objeto desde una altura h, eh, y sacamos cuáles eran las ecuaciones cinemáticas y de ahí encontramos cuánto era el tiempo de caída según la altura y con qué velocidad caía. Mm, Para este video, pues pretendo agregar un par de análisis que no agregué en el video anterior, que es con respecto a las gráficas de la aceleración, la velocidad y la posición. Digamos, en el video anterior nos enfocamos más que todo en un análisis de cómo varían dichas variables en el tiempo. Eh, pero no las graficamos. Entonces aquí vamos a ver cómo se ve una gráfica y entenderlo también de esta manera. Y también vamos a graficar la trayectoria, que ya no es graficar las variables de posición con respecto al tiempo, sino entre ellas mismas, eh, para ver qué, digamos, cómo se vería en el espacio eh, el movimiento de algún sistema físico, de una partícula o algo moviéndose. Y ya agregaré ya los ejemplos de movimiento parabólico y luego haremos el desarrollo de movimiento curvilíneo. De ahí sacaremos el caso particular del movimiento circular, ya sea uniforme, uniformemente acelerado o un movimiento circular uniforme sin aceleración. Y ya teniendo el curvilíneo y el movimiento circular, eh, habríamos abarcado casi todo lo que corresponde a la cinemática. Listo. Entonces voy a compartir de nuevo el tablero. Y estoy utilizando una página que se llama limnu.com. Con esta página eh, utilizo un tablero virtual, me parece cómodo, y es como un manejo pues agradable, ya que no tengo una tableta digital. eh, Estoy utilizando pues un mouse, entonces con esto pues creo que queda bien. Bueno, entonces para recapitular, decíamos que en la cinemática nos interesa cuál es el estado de un objeto para describir su movimiento, que el estado es la situación en la que se encuentra mi objeto. Y en este caso de la cinemática, las variables de estado que me describen el sistema son la posición y la velocidad, pero que también íbamos a agregar de manera explícita la aceleración para tener un entendimiento más completo de todo lo que está sucediendo. Entonces teníamos algo de esta forma. En la cinemática, en la cinemática las variables de estado que nos interesaban eran la aceleración, la velocidad y la posición, y que había una relación entre ellas que nos sacaba las ecuaciones diferenciales de la cinemática, que era que la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, la velocidad es el cambio de la posición con respecto al tiempo, y ya pues tenemos un vector posición. Ahora, cuando solucionábamos estas ecuaciones diferenciales para el caso de aceleración constante, obteníamos ya unas ecuaciones ya muy conocidas, que era si tenemos, voy a escribirlo en una dimensión. Listo, vamos a tomar el caso unidimensional. Entonces, el caso unidimensional, supongamos que es x, por ejemplo, si tomamos una aceleración en x constante, eh, tenemos que la velocidad en x, ya dependiente del tiempo, después de haber hecho las respectivas integrales de estas ecuaciones diferenciales, nos obteníamos que esto era igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Claro, también vamos a tomar que el tiempo inicial
es 0, como por facilidad. Pero en caso de que sea diferente de 0, lo único que hay que hacer es agregarle una resta, un menos de 0 al tiempo, ¿sí? Pero en este caso no va a ser necesario, porque estamos tomando el caso en el que el tiempo inicial es 0. Bueno, y la posición en el tiempo sería la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y esto se cumple también para y y para z en caso de estar en 3 dimensiones. Bueno, pero entonces analicemos primero esto como por medio de unas gráficas. Si nosotros graficamos con respecto al tiempo cada una de estas variables, podemos entender también la cinemática. Entonces grafiquemos primero la aceleración. Si hacemos una gráfica de la aceleración con respecto al tiempo, para el caso de aceleración constante, entonces es una función constante que no cambia en el tiempo, como su nombre lo dice. Entonces, si aquí tengo, pues, perdón, ya voy a graficar con respecto al tiempo. Si ese es el tiempo, aquí gráfico la aceleración, en este caso la llamamos aceleración en X. Estamos diciendo que es una constante. Entonces, obtendríamos una gráfica de esta forma. ¿Sí? Donde este valor aquí, pues, correspondería al valor que tenga la aceleración, ya sea 3 metros por segundo cuadrado, menos 4 metros por segundo cuadrado, menos la gravedad. Si fuera negativo, estaría en la parte de abajo de esta gráfica. Es decir, para esta gráfica estamos tomando aceleraciones positivas, una aceleración constante positiva. Entonces, para este caso, sería algo de esta forma, que la aceleración en X es un valor mayor que 0. ¿Qué significa mayor que 0? Pues que estamos sobre esta parte positiva. Para ese caso de aceleración positiva, si graficamos la velocidad, pues obtendríamos ya una recta, ¿cierto? Porque eso es una gráfica esto es una función lineal, por ende esto corresponde a una recta en el tiempo. Entonces grafiquémosla. Tomemos aquí el sistema coordenado, pero ya con el tiempo, pongámoslo que se pueda ver ya una parte negativa. Entonces, si gráfico la velocidad, que aquí la llamamos Vx, en el tiempo, voy a obtener una recta. Como la aceleración es positiva, entonces el valor que acompaña aquí a la velocidad, perdón, el valor que acompaña el tiempo es un valor positivo, por ende es una recta creciente, ¿sí? Es decir, cada vez que aumenta el tiempo, el valor que va a tener la velocidad va a ser mayor, va a ir aumentando. Entonces vamos a tener algo de esta forma. Puede ser, por ejemplo, así. ¿Qué indicaría esto? Eso indica que efectivamente tenemos una aceleración positiva y además, ojo, el corte aquí en este eje vertical, el eje de la velocidad, que sería este punto, pongámoslo de este color. Este punto de aquí me está indicando qué ocurre con la velocidad cuando el tiempo es exactamente igual a 0. Y si nosotros analizamos aquí el tiempo igual a 0, nos queda pues, el tiempo inicial, es decir, la velocidad inicial. Para este caso particular, tomamos una velocidad inicial negativa, pero no implica que la gráfica vaya decreciendo de ahí en adelante, no. Simplemente que comenzó con una velocidad inicial negativa, pero como la aceleración es positiva, llegó a un punto en el que ese valor de la velocidad va a pasarse a ser positivo, ¿sí? Entonces, de aquí podríamos, por ejemplo, concluir que de aquí, pongámoslo no sé, en café, de aquí obtendríamos que
la velocidad inicial en X es un valor negativo, pero además, por ser una gráfica creciente, la aceleración es positiva, lo cual es coherente con la gráfica anterior, ¿sí? Pues es una gráfica creciente. Y pues esto correspondería a la recta que teníamos escrito. Vx es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Una gráfica de una recta. ¿Qué ocurre en este punto? Este punto es el tiempo en el que la velocidad se hace cero, exactamente cero. ¿Sí? Vean que pasó de ser negativa a subir hasta cero. O sea, aquí la velocidad en X vale cero. Y luego pasa a ser positiva. O sea que estamos, pues podríamos pensar que hay como un cambio de sentido en forma vectorial si tomamos el vector de la velocidad, ¿cierto? Hay unas partes en las que tenemos valores negativos y luego valores positivos. Un caso en el que se dé eso, por ejemplo, si yo lanzo este marcador hacia arriba, bueno, es más o menos un caso contrario porque aquí en este sistema de referencia la aceleración normalmente es negativa, ¿cierto? Pero se comprende la idea. Digamos, la velocidad aquí, cuando yo lanzo este objeto, inicialmente es positiva, sí, si tomo un sistema de referencia positivo hacia arriba, positivo, pero llega un momento en el que se detiene, la velocidad vale cero y luego cambia de sentido y por ende cambia de signo. Entonces, eso es lo que ocurre cuando uno lanza algo hacia arriba. La velocidad cambia de signo, pero en todo ese trayecto la aceleración fue constante. Es algo similar lo que está ocurriendo acá. Y luego podemos graficar la posición. Entonces la gráfica de la posición pues sería, de nuevo pues tomamos un sistema de referencia. Vamos a ponerlo aquí al lado. ¿Sí? Ahora veamos cómo es esta función en términos del tiempo. Pues vean que tiene un término cuadrático. ¿Sí? Como tiene un término cuadrático, entonces esto va a corresponder a una parábola. Ahora, el valor que me acompaña a este término cuadrático al cuadrado es un valor positivo. Por ende, esto va a ser una parábola de esta forma, como en forma de U. ¿Sí? Si fuera un valor negativo, pues sería al contrario. Y para el caso en el que tomamos esta gráfica con una velocidad inicial a cero, pues aquí el valor que acompaña a la T sería un valor negativo. Entonces, ¿cómo podemos graficar eso? Pues una forma de analizarlo es, bueno, ¿qué ocurre cuando el tiempo es exactamente igual a cero? Pues tenemos la posición inicial. Entonces, grafiquemos aquí. Esto sería el tiempo, esto sería la posición. Entonces, cuando el tiempo vale cero, tengo la posición inicial. Supongamos que tenemos un caso de posición inicial igual a cero, o sea, que comenzaría aquí. Este sería un caso con posición inicial igual a cero. ¿Sí? Pero luego dijimos que la parábola va a tener esta forma. Pues, por ende, esto se va a ver así. ¿Sí? Si tomáramos tiempos negativos, pues la gráfica vendría desde acá también, ¿sí? Tiempos negativos significarían mediciones antes del tiempo inicial en el que nosotros comenzamos a medir. No significa que no existan. Pero nosotros comenzamos a medir a partir de este punto que está señalado. ¿Sí? En este punto el tiempo es exactamente igual a cero. Entonces, ¿qué pasa? La posición todo este tiempo tiene un valor negativo con respecto a este sistema de referencia, o sea, sería algo que haría algo así, llega un punto en el que ya supera esa parte negativa y comienza a ser positivo. Bien. Ahora, el caso en el que la aceleración fuera negativa, obtendríamos de algo más común. Grafiquémoslo. Tomemos un caso particular.
tomemos un caso particular. Supongamos, como un ejemplo. Entonces, un caso particular sería, por ejemplo, tomar una aceleración. Hablemos del eje Y, por ejemplo, una aceleración en Y igual a menos la gravedad, que esto sería aproximadamente menos 10 metros por segundo cuadrado. Y supongamos que tenemos la ecuación para la velocidad dependiente del tiempo de esta forma. Tomemos un caso de velocidad inicial igual a 0 y entonces me quedaría menos la gravedad por el tiempo y que la posición en Y, pues también supongamos que la posición inicial es 0 y pues ya como también tomamos que la velocidad inicial es 0, solamente tendríamos la parte de la aceleración al cuadrado sobre 2. Entonces, para este caso particular, analizar las gráficas es muy sencillo. Bien, porque sería algo de esta forma. La gráfica de la aceleración es una constante, entonces, si esta es la aceleración, en este caso la llamamos en Y, pues es una constante que vale menos 10. Entonces sería una gráfica de esta forma, donde este valor de aquí es exactamente menos 10. Menos 10. Esto se está midiendo en metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces, si yo indico en el eje cuáles son las unidades, ya no es necesario agregárselas aquí en el dibujo, a esta parte. Bueno, entonces vemos que es una función constante. Luego la velocidad sería una recta, pero esta es decreciente, esta va hacia abajo, porque tiene un valor negativo. Entonces, si graficamos aquí la velocidad, obtendríamos lo siguiente. Para t igual a 0, la velocidad vale exactamente igual a 0, y de ahí para abajo. Entonces sería algo de esta forma. Comparemos con el caso de arriba. En el caso de arriba, pues teníamos que iba hacia arriba, y el corte con el eje era justamente la velocidad inicial. Pues aquí tenemos que va hacia abajo porque la aceleración es negativa, y el corte con el eje es la velocidad inicial. Tomamos un caso en el que la velocidad inicial es exactamente igual a 0. Entonces solamente debo especificar aquí pues que estoy graficando aquí el tiempo, que es la velocidad en Y. Esto se mide en metros por segundo. Esto se mide en segundos. Y ya sería una gráfica que va hacia abajo. Ahora, ¿qué ocurre con la posición? La posición solamente es una parábola que pasa por el punto 0 y tiene esta forma. ¿Sí? Porque tiene un valor negativo que acompaña al t cuadrado. Entonces, simplemente sería algo así. En t igual a 0, la posición vale 0, entonces debemos partir desde el punto 0 y luego iría hacia abajo. Vean que todos los valores de y son negativos, entonces por ende sería una gráfica así, hacia abajo, para que todos los y sean negativos. Entonces sería de esta forma. Bien. Eso sería el tiempo, eso sería y. Muy bien. ¿Qué situación es esta? Pilas. No podemos confundir una gráfica temporal con las gráficas de las trayectorias. Esto no significa que la posición se vea así.
No, no. Así es como está cambiando Y en el tiempo, ¿sí? Pero podría ser el caso en el que sea esto, ¿sí? Lo único que está indicando es el valor que tiene la altura Y a medida que transcurre el tiempo. Entonces, cuando el tiempo es igual a 0, la posición en Y vale 0. Supongamos que este punto aquí es 0, a la altura de mi nariz es 0. Comienza a avanzar el tiempo y ya va aquí. Avanza el tiempo y ya va aquí. Va avanzando cada vez más y más por ser un movimiento acelerado y por eso forma esta parábola, ¿cierto? Listo. Listo, entonces así se analizaría más o menos las variables de estado en el tiempo. Ahora, ¿cómo podemos analizar la trayectoria? La trayectoria es cuando nosotros eliminamos ese parámetro temporal y nos quedamos solamente con variables de posición. En física eso se llama el espacio de configuraciones, cuando uno obtiene cómo es la relación entre las variables de posición, y así se llama espacio de configuraciones. Entonces, si aplicamos ese espacio de configuraciones, supongamos que tenemos este mismo caso, vamos a ver cómo sería en en X. Si tenemos esta misma situación en Y, pero tenemos una situación aquí en X de esta forma, por ejemplo, que AX es 0, vean que estamos en un caso, por ejemplo, de caída libre, que la aceleración en X es 0, la aceleración en Y es menos G, ya por eso es caída libre. Y supongamos que la velocidad en X esta vez sí tiene una componente. Entonces, que la velocidad en X en el tiempo va a ser, por ejemplo, una velocidad inicial en X más la aceleración en X por el tiempo, pero no hay aceleración, entonces sería una constante, ¿sí? La velocidad en X nunca cambiaría por no haber aceleración. Y la posición, supongamos que tuvo posición inicial igual a 0, la velocidad inicial ya sí la tenemos que tener en cuenta por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado, pero no hay aceleración. Entonces solamente nos queda este término. Esta gráfica es muy sencilla. Pues si graficamos la aceleración en el tiempo, nos va a quedar solamente una gráfica sobre 0, ¿sí? Porque la aceleración vale 0, entonces sería un valor constante. Cuando lo grafiquemos en el tiempo, sería algo de esta forma. Aquí. ¿Sí? Sobre todo el eje 0 iría la aceleración. Listo. Si graficamos la velocidad, es una constante. Entonces, sería una constante y supongamos que es un valor positivo, entonces sería algo de esta forma. Y la posición en X sería una recta. Como es un valor positivo, entonces esta recta va a ser creciente y tendría esta forma. Como tomamos el caso en el que la posición inicial es 0, entonces cuando t vale 0, la posición en X vale exactamente 0 y obtenemos algo así. Bien. Entonces, eso sería la aceleración en X en el tiempo, la velocidad en X en el tiempo y la posición en el tiempo. Ahora, como estamos considerando que estas ecuaciones en Y y en X son las que describen mi movimiento, entonces ahora sí tenemos que considerar, bueno, aquí en las ecuaciones de arriba me están diciendo, no hay velocidad inicial en Y, o sea que esto no fue lanzado hacia abajo ni hacia arriba, fue soltado. Pero en Y. En X sí hay una velocidad inicial, o sea que sí fue lanzado hacia un lado. ¿Sí? Como tomaron una velocidad inicial positiva, bueno, vamos a lanzarlo hacia allá positivamente. Entonces, sería algo que no se lanzó con ningún ángulo, solamente se lanzó hacia un lado. La aceleración en X es 0, claro, solamente hay atracción gravitacional. Entonces, una vez se suelte este objeto, el único que ejerce fuerza sobre él es la Tierra, por ende solamente va a tener aceleración gravitacional, caída libre.
pero lo que va a ocurrir es esto. ¿Sí? Vamos a ver que eso va a generar un movimiento, una trayectoria, perdón, parabólica. Este movimiento deja una trayectoria parabólica. ¿Cómo podemos ver eso? Pues grafiquemos X y Y. Vamos a dejar en este eje Y y en este eje X y vamos a ver cómo va cambiando la altura a medida que cambia su desplazamiento en X. ¿Cómo se logra esto? Pues hay que pensar ya en una función en la que el parámetro del tiempo se pierda. Bien, entonces cuando hablamos de trayectoria, lo que nos interesa es tener a Y, por ejemplo, como una función de X. Ya no la queremos en función del tiempo. Aquí está en función del tiempo, sino que la queremos en función de X. En este caso es algo muy sencillo de lograr, porque como el tiempo aquí se puede despejar, quedaría X sobre esta velocidad, ese valor de tiempo se reemplaza aquí arriba y obtenemos Y. Entonces, lo único que hay que hacer es retomar las ecuaciones. Entonces, nos preguntamos por esta cantidad, ¿sí? Entonces, para encontrarla, utilizamos las que conocemos. Y es menos G t cuadrado sobre 2. Si no estoy mal. ¿Sí? Y X es B0X por T. Entonces, de aquí, de esta segunda ecuación, despejamos el tiempo. ¿Y qué obtenemos? Que T es X sobre B0X. Bien, teniendo este tiempo, lo reemplazamos aquí en Y y obtenemos que Y sería igual a menos G sobre 2 por el tiempo al cuadrado, o sea, esa cantidad que hallamos del tiempo, que es igual a X sobre B0X, elevado al cuadrado. Y vean que esto es de esta forma, menos G medios, pongamos aquí, menos G sobre 2 B0X al cuadrado, y todo esto por X al cuadrado. Lo único que hice fue que repartí este cuadrado, lo repartí en esta división, y luego dejé sola la parte de X, ¿sí? Entonces aquí ya es muy claro que la trayectoria efectivamente es una parábola, porque estamos obteniendo algo de esta forma. Estamos obteniendo que Y, ahora sí, dependiente de X, eso es la trayectoria, es igual a menos una constante que es exactamente igual a esta de acá, la llamamos A, por X al cuadrado. ¿Y esto qué es? Una parábola. Esto es una parábola. ¿De qué forma? Así. Esto es una parábola de esta forma. Ah, bueno. Entonces lo único que tenemos que hacer es graficar nuestra trayectoria. Quedaría de esta forma. Pongámoslo así. Donde mi eje X ahora es el horizontal, el Y va a ser el vertical, vamos a tomar positivos hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, en esta trayectoria estamos obteniendo que es una parábola cóncava hacia abajo, así de esta forma, por el signo negativo, entonces viene y hace esto. ¿Sí? Y así sí es como se ve, es decir, estamos tomando que, ojo, cuando X vale 0, según esta gráfica, cuando X vale 0, Y vale 0. Por eso empezamos aquí en este punto. Este es el punto 0,0. Cuando X vale 0, Y vale 0. O sea, estamos tomando nuestro sistema de referencia, comienza aquí, sí, este es nuestro 0, y desde aquí vemos que se va para abajo. ¿Sí? Desde ahí vemos que el marcador, en este caso, hace esa trayectoria. Muy bien. Esta es la trayectoria. No se puede confundir
no se puede confundir con la gráfica de y en el tiempo, es muy diferente. A pesar de que la forma sea similar, ¿cierto? Por ser una parábola y el dibujo se ve parecido, son cosas muy diferentes porque esta es en el tiempo y esta es la trayectoria en el espacio de configuraciones. Bien, listo. Ya tenemos el análisis pictórico de las ecuaciones cinemáticas. Ahora resolvamos un caso de movimiento parabólico. El movimiento parabólico es bueno porque es una combinación de un movimiento acelerado, uniformemente acelerado en el eje Y, y un movimiento uniformemente rectilíneo en X. Y cuando tengo la superposición de esos dos movimientos, obtengo una trayectoria parabólica, pero no deja de ser un caso de caída libre. Bien, entonces parémonos aquí. Déjenme, yo separo el tablero. Listo. Entonces el movimiento parabólico. Sigue siendo un caso de caída libre. ¿Por qué? Porque la aceleración sigue teniendo esta forma. Pero las condiciones iniciales de mi problema hacen que tenga una trayectoria parabólica. ¿Sí? Entonces, el caso más general es considerar que vamos a hacer primero una representación gráfica de nuestro movimiento. Entonces tengo aquí, voy a dibujar en el espacio de posiciones, voy a poner aquí X, Y, y pues ya sabemos que eso va a describir un movimiento. Si suponemos que la posición inicial, tanto en X como en Y, es 0, pues partiría desde este punto y haría algo de esta forma, una parábola. Y ahí me quedó pues, vamos a ver si la puedo hacer mejor. No. Bueno, una parábola, ¿sí? Tenemos el caso de una parábola. ¿Por qué se dio esta parábola? Porque en este punto, justo cuando se lanzó con un ángulo inicial, ¿sí? Se lanzó con un ángulo inicial y ese ángulo es con respecto al eje horizontal. Entonces, lo podemos graficar aquí. Este sería nuestro vector de velocidad inicial. Recordemos que la velocidad siempre es un vector tangente a cada punto de la trayectoria. De hecho, recuerden que la velocidad es la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Entonces, eso está relacionado con un vector tangente a la trayectoria. En todo punto de la trayectoria, la velocidad es tangente, siempre. Entonces, tomemos este como nuestro vector de velocidad inicial. Lo voy a llamar B sub 0. Pero pilas, ya tiene componentes, tanto en X como en Y. Entonces, si yo descompongo esto en X y en Y, pues voy a tener qué tanta velocidad inicial tiene en X y qué tanta velocidad inicial tiene en Y. Y por ser una cosa de carácter vectorial, puedo tratarlo por un lado para el eje X y por el otro lado para el eje Y. Entonces, ahorita hacemos esa descomposición. Dejémoslo así. Sabemos que esto tiene un ángulo, llamémoslo alfa, con respecto al eje horizontal, pero una vez se lanza, ya sea el marcador, las llaves, una pelota, lo que sea, la aceleración solamente va a ser la gravitacional. Entonces, en cada punto, la aceleración yo sé que solamente va a ser así. Y siempre es la misma. G. Debido a la atracción gravitacional de la Tierra. Siempre es solo esta. Esto no acelera en X, pues no tenemos una Tierra al lado o alguna otra cosa que esté ejerciendo alguna fuerza en sentido horizontal.
Eso ocurriría si, por ejemplo, yo tuviera un material metálico y tuviera un imán al lado. Entonces ahí sí, cuando lo lance, pues ya va a haber una fuerza horizontal que lo va a tirar hacia el lado. Y el vector de aceleración ya va a tener componentes tanto verticales como horizontales. Pero en este caso no. Esto es masa. Y esta masa, como la tenemos en esta forma, pues, digamos, no estamos viendo sus propiedades magnéticas ni nada. Solamente nos interesa cómo interactúa con, de manera gravitacional. ¿Sí? Listo. ¿Qué podemos analizar aquí inicialmente en el dibujo? El vector velocidad va a ir cambiando. Va a ir cambiando y de hecho, voy a dibujarlo de este color, en cada punto es tangente. Entonces vea cómo se va torciendo. Y en este punto está totalmente horizontal y ya aquí ya su sentido cambió. Aquí va para allá. Sí. Bien. Aquí es un vector que va acompañando, me va marcando siempre de manera tangencial la trayectoria. Lo peculiar de esta parte aquí es que este vector aquí en el punto más alto es totalmente horizontal. ¿Por qué? Porque es que la velocidad en y en ese punto ya vale 0. Ya esto no tiene velocidad vertical, porque si no seguiría para arriba. En todas estas partes tiene velocidad vertical para arriba, pero llega un punto en el que ya no tiene velocidad vertical, ya va para abajo. Y ahora aquí la velocidad vertical sí existe, pero ya tiene un sentido negativo. Ojo, todo el tiempo la aceleración va para abajo. Muy bien. Ahora, ya teniendo esta imagen del movimiento parabólico, podemos proceder a hacer como el análisis ya con las ecuaciones. Entonces, ¿cómo es con las ecuaciones? Podemos diferenciar nuestro movimiento tanto en X como en Y. Entonces, hablemos aquí en X y en Y, por otro lado. Entonces, ¿qué tenemos en X? ¿Cuánto vale la aceleración? La aceleración en X vale 0 y la aceleración en Y vale menos la gravedad. La velocidad inicial en X, perdón, nos falta indicar una cosa, cómo es ese vector velocidad. Permítanme, yo lo hago por aquí por un ladito. Si nosotros por aquí graficamos solo ese vector de velocidad inicial, solo ese vector, podemos ver que, bueno, tiene un ángulo alfa con respecto a la horizontal y ese sería mi vector de velocidad inicial, que tiene una componente en X que voy a llamar B0X y una componente vertical que voy a llamar B0Y. Pero ¿cuánto valen esas componentes? Entonces lo podemos sacar con unas relaciones trigonométricas y aprovechándonos de que esto forma un triángulo rectángulo. Entonces, como forma un triángulo rectángulo esta parte de aquí, puedo pensar en seno, coseno, tangente, en esas funciones. Entonces, pensando en esta recta de acá como una hipotenusa, ya puedo pensar en nosotros como unos catetos. Y para este ángulo, el B0X sería un cateto adyacente a este ángulo y el B0Y sería un cateto opuesto. Por ende, la velocidad en X va a estar relacionada con el coseno por ser adyacente y la velocidad en Y va a estar relacionada con el seno por ser opuesto. Seno de alfa. Bien, entonces, si nosotros conocemos la magnitud de la velocidad con la que fue lanzado, es decir, la rapidez con la que fue lanzado, y el ángulo con el que fue lanzado el objeto, o proyectil como lo llaman también, podemos saber las componentes. Entonces, teniendo eso, movamos esto un poquito. Ya teniendo cuánto vale las componentes en X y en Y de la velocidad, podemos decir, ah, listo, la velocidad inicial en X
es la magnitud de la velocidad inicial con la que fue lanzado por el coseno del ángulo. Ojo, porque nos dieron el ángulo con respecto a la horizontal. Si nos hubieran dado otro ángulo, tendríamos que analizar trigonométricamente cómo sería esa descomposición. Y la velocidad inicial en y sería pues, la magnitud de la velocidad inicial por el seno de ese ángulo. Bien. Pero voy a seguir utilizando esta parte, voy a seguir escribiendo B0x, B0y, y al final del todo lo reemplazamos por coseno y por seno, para que no se vuelva tan tedioso. Vamos a tomar también el caso en el que T0 es igual a 0, todo esto va a ser para un tiempo inicial igual a 0, para que las ecuaciones nos queden más sencillas. Entonces ya puedo pensar en cómo es mi vector de velocidad. Entonces, la velocidad dependiente del tiempo en x va a ser velocidad inicial en x más la aceleración en x por el tiempo, pero la aceleración en x vale 0. Entonces, me queda que la velocidad en x es constante. Tiene que ser constante porque no hay aceleración en x. Entonces, concluyamos. Entonces, bx en t solamente va a ser la velocidad inicial en x. ¿Y cuánto vale? Lo que tenemos aquí arriba. La velocidad inicial por el coseno de... Listo. De alfa. Ahora, x en el tiempo. ¿Cómo es la posición en x en el tiempo? Es posición inicial en x. Pero vea que según la gráfica tenemos que la posición inicial es 0 más velocidad inicial en x por el tiempo más un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado. Pero la aceleración vale 0 también. Esto vale 0, esto vale 0. Y la velocidad inicial en x ya la tenemos aquí. Entonces esto va a ser x en el tiempo es igual a velocidad inicial en x por t. Y ya tenemos nuestras ecuaciones cinemáticas para x. Ahora, en y, tenemos que la aceleración en y vale menos la gravedad y la velocidad inicial en y es esta cantidad, la velocidad inicial por el seno de alfa. Entonces ahora vemos cómo es nuestra velocidad en el tiempo. Sería la velocidad inicial más la aceleración en y por el tiempo, solo por el tiempo. La aceleración vale menos g y la velocidad inicial ya la tenemos aquí. Entonces así nos queda que la velocidad en y es igual a b0y menos g por t. Muy bien. Entonces ya tenemos la ecuación de la velocidad en y. Y la posición en y, ¿cómo sería? Entonces y en el tiempo sería posición inicial, que vale 0, más velocidad inicial en y por el tiempo, más la aceleración en y por el tiempo al cuadrado sobre 2. Ya sabemos que la aceleración vale menos g. La velocidad inicial en y la tenemos arriba y esta cantidad aquí sí vale 0, la posición inicial. Entonces listo, y de t va a ser b0y t menos g medios t cuadrado. Y tenemos ya cuánto vale la posición en y. Muy bien. Ya tenemos las ecuaciones cinemáticas. Como ya tenemos las ecuaciones cinemáticas, podemos describir lo que queramos de esta trayectoria parabólica. Entonces, ¿qué nos podemos preguntar? Nos podemos preguntar, por ejemplo, ¿qué ocurre en este punto? Cuando estamos en la altura máxima, ¿cuánto tiempo se demora para llegar ahí? ¿Cuánto es la altura máxima, cierto? ¿Qué velocidad tiene ahí? Y nos podemos preguntar también por qué ocurre al final. Preguntémonos por esos dos puntos. Entonces, en el punto de altura máxima, ¿qué certeza tenemos? Nosotros sabemos que ahí la velocidad en y vale 0.
partimos de ese hecho para sacar el resto, ¿sí? Entonces, para hablar de la parte de altura máxima, vamos a utilizar el hecho que hay la velocidad en ese tiempo, llamémoslo T sub S, es igual a 0. Si decimos que este punto de aquí se llama S, listo, este punto de aquí. Y vamos a llamar este punto de aquí P. Listo, para hablar ahorita refiriéndonos al final. Entonces vamos a hablar de la altura máxima, es el punto S. Entonces la velocidad en ese tiempo vale 0. La velocidad en Y, en X no, en X es constante. La velocidad en X es constante, nunca cambia, pero en Y sí cambia con respecto al tiempo. Entonces podemos evaluar esta velocidad en ese tiempo, le igualamos a 0 y ya luego de ahí despejamos el tiempo. Entonces, ¿qué obtenemos? Si evaluamos esta velocidad, obtendríamos V0Y menos G por TS es igual a 0 y despejamos el tiempo. Pasa a sumar y la gravedad pasa a dividir. O sea que ese tiempo es exactamente igual a la velocidad inicial en Y sobre G. Si queremos reemplazarlo por los valores todos conocidos, sería velocidad inicial por el seno de alfa sobre G. Y tenemos el tiempo que le toma a nuestra partícula en llegar al punto de altura máxima. Ojo, esto no es una fórmula. Esto no es una fórmula. Ese es el resultado para estas condiciones. ¿Sí? Es el tiempo que le toma para llegar a ese punto, partiendo desde una posición inicial 0, 0, y sí, pues con estas condiciones. Ahora, teniendo ese tiempo, evaluemos cuánto vale la altura. Pues la altura está dada por la ecuación, las ecuaciones de Y, la ecuación de Y, de altura. Entonces, la evaluamos en ese tiempo y vamos a saber que ese va a ser nuestro Y máximo, nuestra altura máxima. O sea que Y máximo es igual a tomar la ecuación de Y y evaluarla en ese tiempo en el que acabamos de hallar. Entonces sería velocidad inicial en Y por T, que acabamos de hallar, menos gravedad sobre 2 por el tiempo que acabamos de hallar al cuadrado. Y reemplazamos. Entonces cuando reemplazamos nos queda V0Y por TS, que es V0Y sobre G. Entonces nos quedó esta cantidad al cuadrado, menos gravedad sobre 2 por V0Y al cuadrado. Bueno, reemplacemos lo primero, V0Y sobre G, todo al cuadrado, ¿sí? Porque es el tiempo al cuadrado. Entonces si operamos nos va a quedar que esto es V0Y al cuadrado sobre G menos, entonces si reparto este cuadrado me va a quedar arriba V0Y cuadrado. Y abajo me queda G cuadrado, pero con el G de arriba se me cancela uno de los de abajo. Me queda 2G. Y efectivamente eso es como un 1 menos un medio, entonces nos da un medio. O sea que la altura máxima es V0Y cuadrado sobre 2G. Sí, cuando hacen esta resta de aquí les da este resultado. Y bien, hallamos la altura máxima para las condiciones de nuestro problema. Si lo queremos escribir en términos de todos los valores conocidos, eso sería igual a B0Y cuadrado, esto es B0 cuadrado, seno cuadrado de alfa, sobre 2G. Bien, listo. Ese sería el valor de nuestra altura máxima. Ahorita analizamos qué ocurre cuando cambiamos ese ángulo, ¿listo?
Entonces vean cómo fue fácil hallar el tiempo en el que la partícula de nosotros llega a este punto de altura máxima, cuánto vale la altura máxima ahí, y pues ya sabemos cuánto vale la velocidad. La velocidad vale 0 en y y v0x en x. Por ende, la magnitud de esa velocidad va a ser v0x, solamente tiene velocidad en x. Bien. También nos podemos preguntar por cuánto vale la posición en x aquí. ¿Sí? ¿Cuánto se ha desplazado en x? Entonces, ¿cómo hacemos para hallar eso? Pues evaluemos en x justamente ese tiempo. Es que en ese tiempo es que ocurre todo lo que nos estamos preguntando. Entonces, solamente sería reemplazar ese valor del tiempo en x. Entonces sería algo así, que el x en ese punto sería igual a ¿qué? v0x por el tiempo. Entonces, v0x por el tiempo, pero el t sub s, el que nos interesa, el que acabamos de hallar, entonces esto da v0x por v0y sobre g. Si reemplazamos en valores conocidos, esto va a ser v0x es v0 coseno de alfa. Y v0y es v0 seno de alfa. Y eso está dividido g. Entonces v0 por v0 da v0 cuadrado. Y me da seno por coseno. Dividido g. Aquí podemos utilizar una identidad trigonométrica que nos dice, por aquí se los voy a escribir aparte, que, se los voy a escribir por acá, seno de 2 teta, bueno, seno de 2 algo, póngale a, por ejemplo, es igual a 2 seno de a coseno de a. Entonces, como aquí arriba tenemos el producto de seno por coseno del mismo ángulo, lo que podemos hacer es escribir el seno de 2 veces ese ángulo dividido 2. Este 2 lo podemos bajar a dividir allá. Bien, entonces lo único que tenemos que hacer es escribirlo como el seno de 2 veces alfa sobre 2. O sea que esto va a tener esta forma. Leemos esto como una nubecita por aquí. Entonces, si seguimos la igualdad, esto va a ser b0 cuadrado sobre 2g por el seno de 2 alfa. Bien, y esa es la posición en ese tiempo, cuando ha recorrido la mitad de su trayecto. Ojo con lo que acaba de decir, la mitad. Claro, esto es un movimiento simétrico, esto es una gráfica, una trayectoria simétrica, es parabólica. O sea que si nosotros ponemos un espejo que parta esta trayectoria en toda la mitad, justo en ese punto S, se va a ver exactamente igual al otro lado. Esto es simétrico. Entonces, por ser simétrico, la distancia desde aquí en X hasta acá es exactamente igual a la distancia desde aquí en X, en S, hasta P. O sea que ya tenemos el desplazamiento total. El desplazamiento total va a ser el doble de lo que le tomó en llegar aquí. Sí, nosotros ya tenemos que aquí, en este punto, esto ha recorrido lo que obtuvimos ahorita, que nos dio b0 cuadrado, seno de 2 teta, seno de 2 alfa, perdón, sobre 2g. Eso es lo que ha recorrido en x hasta este punto. Entonces, pues de aquí para allá es exactamente esa misma cantidad. O sea que desde 0 hasta P va a ser el doble de esta cantidad y el doble va a ser sin este 2. Entonces ya tenemos el alcance máximo. El alcance máximo va a ser B0 cuadrado seno de 2 alfa sobre G. ¿Sí? Es el doble de esta cantidad y ya tenemos nuestro alcance máximo en X. Obviamente, en Y vale 0 en este punto. Bien, solamente nos faltaría preguntarnos por el tiempo final. Y ya con el tiempo final, pues ya tenemos toda la descripción
de nuestro movimiento parabólico. Entonces hagámoslo por aquí. Entonces hablemos aquí del punto P, el final. El final que obtenemos, sabemos con certeza que la posición en ese tiempo final, es exactamente igual a 0. Entonces, partiendo de esto, podemos hallar el tiempo. Acordémonos que la posición en Y es exactamente igual a ¿qué? Posición inicial que no tiene más velocidad inicial en Y por el tiempo, pero lo estamos evaluando en este tiempo, menos la gravedad por el tiempo, este tiempo, al cuadrado sobre 2. Y esto es igual a 0. Entonces aquí tenemos una forma de solucionar esto. Una es sacar factor común tiempo y obtenemos dos posibles soluciones para que satisfaga esta ecuación de arriba. Esta sería. Entonces, ¿de qué forma este producto se me puede convertir en 0? Pues o que esta cantidad valga 0 o que esta cantidad valga 0. Tenemos dos soluciones posibles. Entonces, una de ellas es que T sub P sea igual a 0. Pero esta no nos interesa. Esta no nos interesa porque ese es justamente el tiempo inicial. Nos estamos preguntando es por el tiempo final. Entonces, vámonos con el tiempo final. Sería que este otro producto, este otro factor, perdón, sea exactamente igual a 0. Entonces obtendríamos que B0Y es igual a G medios T sub P. Claro, si estas dos cantidades son iguales, pues la resta va a dar 0. Entonces de ahí puedo despejar el tiempo. El 2 lo subo a multiplicar, la G la bajo a dividir y obtengo que el T sub P es igual a 2 B0Y sobre G. Y si lo reemplazo en valores conocidos, daría B0 seno de alfa sobre G. Ahora, comparemos este tiempo final con el tiempo en el que llegó a la mitad. Vea que el tiempo en el que llegó a la mitad fue B0Y sobre G, velocidad inicial en Y sobre G. Y este resultado que obtuvimos acá fue B0Y sobre G por 2, es decir, el doble. Entonces, no era ni siquiera necesario hacer este cálculo por el mismo argumento de ahorita, por simetría. Pues si ya sé cuál es el tiempo de llegada a este punto, que ese tiempo era, esto es el X acá. Para llegar a ese punto el tiempo nos dio B0Y sobre G en el punto S. Entonces para llegar al punto P pues va a ser el doble de esta cantidad. Y el doble de esta cantidad pues es 2 veces eso. 2 B0Y sobre G. Que fue justamente lo que obtuvimos aquí. 2 B0Y sobre G. Bien, claro, si reemplazamos este valor en X, vamos a obtener exactamente la cantidad que obtuvimos ahorita, el desplazamiento máximo. ¿Sí? Venga, probémoslo. Solamente es multiplicar B0X por T. Entonces, el desplazamiento máximo sería, pongámoslo X máximo, sería nuestro X evaluado en el tiempo final, en el tiempo en P. Y eso es B0X por el tiempo en ese punto. Pero el tiempo en ese punto es 2 B0Y sobre G. Y eso nos da 2 veces B0X por B0Y sobre G. Pongamos la G aquí. Y recordemos que esto es B0 coseno y esto es B0 seno. Esto nos da B0 cuadrado, seno de alfa, coseno de alfa. Y ya tenemos este producto, 2 seno de alfa coseno de alfa es igual a seno de 2 alfa. O sea, esto ya es igual a B0 cuadrado sobre G
seno de 2 alfa. Justo como lo habíamos pensado. El x final, el x máximo. B0 cuadrado sobre G, seno de 2 alfa. B0 cuadrado sobre G, seno de 2 alfa. Nos dio exactamente lo mismo. Muy bien, entonces aquí ya tenemos, bueno, me fui creciendo en tamaño, pero no importa. Aquí tenemos ya toda la descripción del movimiento parabólico para estas condiciones. Sí, esto no se puede pensar como fórmulas. Mejor que haga la deducción punto a punto según las condiciones iniciales que usted tenga y con esas condiciones iniciales saca el resto. Muy bien, ya tenemos el movimiento parabólico. Ahora, hablemos del movimiento curvilíneo. Entonces voy a abrir otra pantalla, otro tablero. Listo, entonces ahora hablemos de movimiento curvilíneo. Ya tenemos movimiento parabólico, que es un caso de caída libre. Hablemos ya del movimiento curvilíneo. Ese es el movimiento más general posible de la cinemática. Vamos a tener en cuenta movimientos curvos y rectos. ¿Qué pasa cuando los combinamos? Ahorita combinamos uno acelerado y uno sin acelerar y obtuvimos un movimiento parabólico, como vimos. Pero, ¿qué va a pasar con el curvilíneo? Entonces, comencemos. Movimiento curvilíneo. Movimiento curvilíneo, lo que vamos a hacer es que vamos a partir de una trayectoria con eso más delgado. Vamos a partir de una trayectoria de esta forma. Por ejemplo, así. Una trayectoria de esta forma, donde esto es X y esto es Y. Una curva cualquiera. ¿Sí? Entonces, si yo me paro en un punto, puede ser aquí, yo puedo escribir ese punto con un vector posición. Hay un vector posición asociado a ese punto. También tengo un vector velocidad. Vamos a ponerla roja. Un vector velocidad. Tangente a la curva. La velocidad siempre es tangente a esa curva. Pero la situación es que nosotros siempre estamos analizando el movimiento estando quietos. Pero ¿qué pasa si somos nosotros los que estamos montados ahí en esta curva? Entonces sería como un sistema de referencia móvil que está atado a toda la trayectoria. Entonces vamos a fijarnos en el vector de velocidad y a partir de ahí vamos a sacar un nuevo sistema de referencia para describir este tipo de movimiento. Entonces, ese sería mi vector de velocidad en ese punto. Y este sería mi vector de posición. Eso va cambiando en el tiempo efectivamente. Si yo me paro en otra parte, por aquí la velocidad, vea cómo está. Por aquí, vea cómo está. Está cambiando en el tiempo. Y también el vector posición. Está cambiando en el tiempo. Pero vamos a fijarnos más que todo en el vector de velocidad. ¿Sí? Entonces vamos a intentar hacerle como un zoom a esta parte. A esta parte de aquí. Vamos a hacerle un zoom. Vamos a verlo más grande. Vamos a ampliar aquí qué sucede.
Entonces, si ampliamos esto de aquí, si ampliamos esto, ¿qué vamos a ver? Entonces, voy a correr mi sistema de referencia a justamente este punto, ¿listo? Y ese va a ser mi X y mi Y. Y en esa parte, la curva venía, lo voy a dibujar de otro color, voy a seguir así, venía de esta forma. Mi vector velocidad, ahí estaba así. Y ese es mi vector velocidad. ¿Sí? Entonces, yo puedo asociarle a este vector velocidad un vector unitario, un vectorcito de magnitud 1 que siempre está pegado al vector velocidad. ¿Sí? Siempre van pegados, siempre. Entonces, claro, si yo asigno ahí un vector unitario, la velocidad va a ser tantas veces ese vector unitario. Entonces, yo puedo hablar que esta velocidad es la magnitud de esa velocidad. Voy a agregarle aquí la t de como de tangente para ser más específico, pero no es necesario, ¿sí? Porque esa velocidad siempre es tangencial. Por un vector unitario, le pongo el gorrito por ser unitario, tangente. Acuérdense que si es unitario, es porque su magnitud es 1. Entonces, ese vector unitario estaría, aquí lo pongo así, estaría aquí. Y ese azulito es el que se llamaría U unitario, U tangencial, perdón, U tangencial. Ahora, cuando yo quiero definir un sistema de coordenadas, tengo que tener por lo menos, si estoy hablando en 2 dimensiones, necesito 2 vectores unitarios que sean perpendiculares. Así como al comienzo de todo vimos que I con J me podían generar todo el espacio, porque a partir de ellos podía hacer, sumarlos, hacer combinaciones lineales y de ahí sacar cualquier vector. Pero lo mismo quiero hacer aquí. Quiero tener un vector unitario tangente a la trayectoria y voy a tener otro vector unitario que voy a llamarlo vector unitario. Este es tangencial y el otro se llama, vamos a llamarlo normal. Listo, vector unitario normal. Y vamos a ponerlo acá. Vector unitario normal. Que siempre sea perpendicular. Que siempre sea perpendicular a mi vector unitario tangencial. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si nosotros graficamos aquí, por otro lado, esos dos vectores y vemos cómo cambian, cómo están cambiando con respecto a X y con respecto a Y, entonces voy a poder ver lo siguiente. Aquí estaría mi vector unitario tangencial y aquí estaría de manera perpendicular mi vector unitario normal. ¿Sí? Tangencial, normal. Que sean perpendiculares. Si yo tomo esto como un ángulo, póngale teta, un ángulo teta con respecto a esta horizontal, donde esto nos vamos a referir a este como el eje X, que tiene asociado un vector unitario y este vertical va a ser Y con un vector unitario J. Entonces estos vectores unitarios en términos de I y de J van a tener la siguiente forma. Si descomponemos en X y en Y, vemos de manera muy sencilla que
La componente en X corresponde al coseno. Entonces va a ser coseno de teta en Y más seno de teta en J. Y si descomponemos nuestro vector normal, va a ser, claro, este ángulo teta es con respecto al eje X. Eso es lo que, la inclinación que tiene el tangencial con respecto a X. Pero vean que el normal, que siempre es perpendicular, con respecto a Y también se movió ese mismo ángulo teta. Entonces aquí tenemos que este ángulo aquí también vale teta. Entonces, por ende, este va a ser de esta forma. En X va a ser con el seno pero negativo porque estamos al lado negativo de las X. Entonces menos seno de teta en Y más coseno de teta en J. En J sí está positivo y sería adyacente a ese ángulo. Muy bien, entonces ya tengo mis dos vectores unitarios y puedo ver una peculiaridad, que si yo derivo el tangencial con respecto a teta, obtengo el normal. Vea, póngalo así, la derivada del tangencial con respecto a teta va a ser igual a, entonces, ¿cuál es la derivada de coseno con respecto a teta? Es menos seno. Y la derivada de seno es coseno. J. Exactamente el mismo UN, o sea que esto da el vector unitario normal. Y viceversa, sino que ya va a haber un signo negativo. Si yo derivo mi vector normal con respecto a teta, va a ser menos U tangencial. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo una relación entre estos dos vectores por medio de la derivada de teta también. Ok. Entonces teniendo estos vectores así, ya es muy sencillo. Ya lo único que tenemos que hacer es, partiendo de este hecho, este de aquí, que la velocidad es su magnitud, que es la rapidez tangencial, por el vector unitario tangencial. Teniendo eso, puedo saber cuánto es la aceleración. ¿Cómo? Pues lo que ya sabemos de la cinemática. La aceleración en general es la derivada de mi vector velocidad con respecto al tiempo. Eso ya lo sabemos desde antes, fue con lo que empezamos todo, ¿cierto? Entonces vamos a derivar eso con respecto al tiempo, pero aquí ocurre algo muy particular, que es la derivada de este producto, donde cada una de las partes de este producto puede depender del tiempo. La rapidez tangencial puede depender del tiempo y el vector unitario también depende del tiempo. ¿Por qué? Es que este vector unitario no está fijo. Este vector unitario se está moviendo, vea, se está moviendo en la trayectoria. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, el vector unitario se está volteando, está cambiando. O sea que los dos dependen del tiempo. Entonces, tengo que hacer la derivada del producto. Entonces, eso sería el primero por la derivada del segundo, más la derivada del primero por el segundo, una derivada de producto. Bien, ahora, ¿qué es esta cantidad de aquí? Podemos hacer una derivada en cadena, es decir, podemos, como necesitamos derivar nuestro vector unitario tangencial con respecto al tiempo, pues primero derivémoslo con lo que sí conocemos la derivada, que es esta de aquí con respecto a teta. Entonces, puedo hacer una derivada de esta forma. Cambiar el diferencial del tiempo por el de teta, pero sin olvidarme de derivar teta con respecto al tiempo. Y aquí hicimos una derivada en cadena. Ojo con lo que voy a decir. Lo que voy a decir no tiene rigor matemático. Es como si esto se cancelara con esto y volviera a obtener esta derivada. Sí, pero no
con rigor no estamos haciendo eso. Es una derivada en cadena. Entonces, ya aquí va a ser la derivada de la rapidez tangencial con respecto al tiempo. Muy bien. Entonces, ¿a qué es igual esta derivada? Esta derivada sí la conocemos y es exactamente igual a UN. Entonces esto es VT, la rapidez tangencial, por la derivada de θ con respecto al tiempo, por UN, más la derivada de la rapidez tangencial con respecto al tiempo, por UT. Y acabamos de obtener uno de los resultados más importantes de la cinemática, que la aceleración tiene una componente normal y una componente tangencial. Bien, donde la componente normal es esta, la rapidez por la derivada de θ con respecto al tiempo, y la tangencial es esta, la derivada de la rapidez tangencial con respecto al tiempo. Claro, aquí sí se ve muy lógico, eso es como con la lógica con la que veníamos nosotros anteriormente. Casi siempre hemos tratado todo así, que la aceleración es el cambio de la rapidez con respecto al tiempo, por lo menos la magnitud de la aceleración, pero resulta que existe un caso en el que también cuando el ángulo cambia hay una aceleración, y esa se llama aceleración normal, y esta es la encargada de generar curvas. Esta genera curvas, en cambio esta genera rectas, y la combinación de curvas con rectas da un movimiento curvilíneo. Bien, este resultado es casi que el resumen de la cinemática. Este resultado de aquí. Ahora, tomemos casos particulares. ¿Qué casos particulares podemos tomar? ¿Qué ocurre cuando yo conozco muy bien cómo cambia el ángulo con respecto al tiempo? Si yo conozco bien cómo cambia el ángulo con respecto al tiempo, puedo pensar como si estuviera viendo algo en coordenadas polares. Entonces, como vémonos por aquí un caso particular, entonces ya tenemos como resumen, pongámoslo así, que para un movimiento curvilíneo, la aceleración es una componente normal, una componente tangencial, donde la componente normal es la rapidez tangencial por la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Y la componente tangencial es la derivada de la rapidez tangencial con respecto al tiempo. ¿Sí? Pero tomemos un caso particular, este es el super resumen. Este es el más grande de todo el tablero. Bien. Sí, es el más grande de todo el tablero. Entonces ahora hablemos de un caso particular. ¿Qué pasa si estamos hablando de esto? De movimientos circulares. Si hablamos de movimientos en los que ocurre lo siguiente. Vamos a hablar de posición angular. Posición angular. Si hablamos de posición angular, también podremos hablar de una velocidad angular. Y por ende también de una aceleración angular. Donde la posición angular la vamos a denotar con θ, que puede depender del tiempo. Velocidad angular la vamos a denotar con omega. Y aquí estoy abusando del lenguaje, porque estoy llamando esto una velocidad angular, pero aquí estoy poniendo una magnitud, una cantidad escalar, ¿sí?
También la pueden llamar frecuencia angular en algunos lugares o rapidez angular. Y aceleración angular la voy a llamar alfa. Bien. Ahora, esto se parece más o menos a todo lo que veníamos hablando desde el comienzo. Aceleración, velocidad, posición. Y nosotros veíamos que podíamos obtener la velocidad a partir de la aceleración y la posición a partir de la velocidad, con unas ecuaciones diferenciales. ¿Cómo? Diciendo que la aceleración angular pues debe ser el cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo. O sea, que debe ser la derivada de omega con respecto al tiempo. Y omega debe ser la derivada de teta con respecto al tiempo. ¿Sí? Velocidad, cambio de posición con respecto al tiempo. Aceleración, cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Pero ya estamos hablando en términos angulares. ¿Sí? En términos angulares. Entonces, si tratamos esto de esta forma, entonces ya habríamos obtenido que la derivada de teta con respecto al tiempo la vamos a llamar omega. Listo. O sea que esta cantidad de aquí pasaría a verse así. Y esa también es llamada a veces aceleración centrípeta. Pero pilas porque aquí todavía tenemos una dependencia temporal. Esto puede cambiar en el tiempo, en general. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar el caso particular en que tenemos una aceleración angular constante. Entonces, si tenemos una aceleración angular constante, ya esto es muy sencillo. Porque si alfa es constante, entonces la derivada, digamos, perdón, la velocidad angular la podemos obtener integrando esta cantidad. Entonces, omega va a ser, como hicimos todo el proceso inicialmente, va a ser una velocidad angular inicial más alfa por t. Claro, si vos derivas esto con respecto al tiempo, pongamos esto más. Si vos derivas esta velocidad angular con respecto al tiempo, te da la derivada de una constante de cero. Y la derivada de alfa por t da alfa. O sea, efectivamente, alfa es la derivada de omega con respecto al tiempo. Y cuando integramos esta cantidad aquí, obtenemos teta. O sea que teta de t sería teta inicial más, la integral de esto sería omega 0 por t más alfa t cuadrado sobre 2. Bien. Y se parece mucho a las ecuaciones cinemáticas que habíamos tenido inicialmente. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Esto no es así siempre. ¿Sí? Pilas que aquí en esta fase, en este teta cero, hay veces nos va a tocar meter una cosa que se llama la periodicidad angular, que nos va a ayudar a solucionar muchos problemas. Pero teniendo estas ecuaciones ya tenemos muy buenas herramientas para entender mejor el movimiento curvilíneo para este caso en el que tenemos esta condición para la posición angular, velocidad angular y aceleración angular. ¿Sí? Entonces, teniendo esto así, ya podemos obtener lo siguiente. Listo, la aceleración normal es igual a la velocidad tangencial por omega t, y el omega t sería igual a esta cantidad. Y ahora veamos qué pasa con esta derivada de la velocidad tangencial. ¿Sí? Nos falta analizar una cosa, muy bien. Si nosotros analizamos un movimiento circular, entonces vamos a poner aquí el caso en el que estamos hablando de un movimiento circular. Supongamos que estamos centrados del todo en el origen. Algo así, algo de esta forma. Entonces, hablando de un movimiento circular, estas ecuaciones funcionan muy bien, estas que estamos poniendo aquí arriba. Sí, porque vamos a tener que hay una posición angular muy bien definida. Entonces, si este es nuestro vector posición, el radio de un círculo es constante, ¿sí? Y ese sería teta de t, que estaría cambiando en el tiempo. Entonces, ¿qué es un movimiento circular?
algo que está haciendo esto. Sí, movimiento circular. O sea, que con respecto a cierto punto, el ángulo está cambiando, pero el radio es constante. Ahora, puede ser acelerado o puede ser sin aceleración angular. Sí. Entonces, podemos pensar en algo que se llama el arco. Recuerden que el perímetro de un círculo es 2pi por el radio, ¿cierto? Pero ese es el arco máximo de todo el círculo. El arco es la medida de toda la circunferencia. ¿Sí? El arco es la medida de toda la circunferencia. O sea, si vos cortas este círculo y estiras esa cuerda, lo que mide se llama arco. Y la medida máxima es el perímetro. Bien. Perímetro. Per es un sufijo que significa máximo. Entonces, perímetro es como la medida máxima de un círculo. Por ejemplo, perdón sería como el máximo don que se puede ofrecer. Bueno, hay un dato curioso. Entonces, el arco que vamos a llamar S, en realidad sería teta por R. Donde si el ángulo es 2pi completamente, entonces hablamos de una vuelta entera y ahí hablamos de perímetro. Bien, pero entonces cuando nosotros derivamos ese arco con respecto al tiempo, es porque estamos derivando la trayectoria con respecto al tiempo, o sea que estamos hablando de la rapidez tangencial. O sea, la rapidez tangencial sería la derivada de ese arco con respecto al tiempo. O sea que sería la derivada de este producto, pero el radio es constante, entonces lo puedo sacar de la derivada y me quedaría la derivada de teta con respecto al tiempo. Ah, y me volvió a salir la derivada de teta con respecto al tiempo, la que nos ha aparecido por tantas partes, y es la que llamamos omega. O sea, que la rapidez tangencial es el radio por omega. Bien. Bueno, lo que obtuvimos aquí, importante. La rapidez tangencial es el radio por omega. ¿Omega puede depender del tiempo? Claro, véalo acá. Omega puede depender del tiempo. Eso no necesariamente es constante. Entonces ya podemos hablar de cómo es la aceleración tangencial. Porque si ya como conocemos cómo es la rapidez tangencial, cuando la derivemos tenemos la aceleración tangencial. Entonces, si yo me hago aquí abajito, puedo obtener que la aceleración tangencial, como lo tuvimos ahorita, es la derivada de la rapidez tangencial con respecto al tiempo, la derivada de este producto, pero el radio es constante, entonces obtendría que es la derivada de omega con respecto al tiempo. Y esto es lo que nosotros ahorita definimos como alfa. Vea. Alfa, aceleración angular, la derivada de omega con respecto al tiempo. ¿Qué es lo que estamos obteniendo aquí? Es decir, que la aceleración tangencial es R por alfa. La aceleración tangencial es el radio del círculo, o estamos hablando de un movimiento circular, donde tenemos un radio de curvatura constante llamado R, y tenemos aceleración angular, velocidad angular y posición angular. Sí, ya todo es angular. Para este caso, obtuvimos que la aceleración tangencial es R por alfa. ¿Cuánto vale alfa? Pues puede ser constante, puede depender del tiempo, ¿cierto? Entonces ya, resumiendo, ya compactando toda esa información, tenemos que el movimiento circular en general puede ser acelerado, movimiento circular acelerado, tendría estas ecuaciones, que la aceleración es la aceleración normal por el vector unitario normal, pero la aceleración normal es la velocidad tangencial por omega. Más la aceleración, uy, perdón, ahorita dije tangencial, sí, esta es la aceleración normal, sí, muy bien, la aceleración normal es rapidez tangencial por omega, aceleración normal. Y ahora la aceleración tangencial
que vale lo que acabamos de hallar, la derivada de la rapidez tangencial con respecto al tiempo, es decir, R por alfa. Tangencial. Esto es el movimiento circular acelerado. Movimiento circular acelerado tiene dos componentes de aceleración. La normal, que es la que va hacia el centro, siempre va hacia el centro del movimiento circular. Y el valor de esa aceleración normal o centrípeta sería la rapidez tangencial por la velocidad angular que lleva. Y tiene también una aceleración tangencial, una aceleración que siempre es tangente a la trayectoria, y su magnitud es el radio de curvatura por la aceleración angular. ¿Qué pasa si tengo un movimiento circular uniforme? Pues un movimiento circular uniforme es porque alfa vale 0, entonces solamente tendría aceleración centrípeta. Ese sería un caso particular del movimiento circular acelerado. Bien. Donde pues ya de aquí pues como para, ya uno podría decir, ah, listo, la aceleración normal es B tangencial por omega. Y hay otras relaciones que se pueden obtener de aquí. La aceleración tangencial sería R por alfa. Como ahorita obtuvimos que la velocidad tangencial era R por omega, la podemos reemplazar aquí. Y también podríamos obtener este resultado, que esto es R por omega cuadrado. Sí, lo único que hicimos fue reemplazar la velocidad tangencial, la rapidez tangencial, radio por omega, o sea que quedaría radio por omega, o sea, radio por omega cuadrado. O viceversa, si despejamos omega de aquí, obtendríamos que omega es rapidez tangencial sobre el radio. O sea que también podría ser esto. Omega reemplazarlo por rapidez tangencial, o sea que quedaría el cuadrado sobre el radio. Entonces aquí tendríamos tres expresiones diferentes para la aceleración normal o también llamada centrípeta. Y la aceleración tangencial sería el radio por alfa, donde alfa, recuerden, sería la derivada de omega con respecto al tiempo. Muy bien. También es necesario aquí hablar de, si estamos hablando de un caso en el que es un movimiento circular uniforme, sin aceleración, con aceleración angular 0, entonces sería movimiento circular uniforme, o sea que alfa es exactamente igual a 0, la aceleración solamente sería centrípeta o normal. Y ya con cualquiera de estas tres expresiones que tengan acá, rapidez tangencial por omega, R por omega cuadrado o B tangencial cuadrado sobre R, ¿sí? Ese es el valor de AM. Y podemos hablar de un periodo, o sea, el tiempo que se demora en dar una vuelta entera. Eso es lo que se llama periodo. Entonces, ¿qué sería periodo? El periodo, lo llamamos T, sería el tiempo que se demora en dar una vuelta. Y podemos pensar eso como, recuerden que el tiempo se podría obtener como posición sobre velocidad. Es decir, toda la vuelta sobre qué tan rápido la hizo. Y toda la vuelta es, angularmente, es 2 pi radianes sobre omega. Bien. El periodo también se puede definir como una cantidad llamada frecuencia. Así, 1 sobre frecuencia. Y también podríamos obtener una relación entre velocidad angular y frecuencia. Entonces, frecuencia, como es el inverso multiplicativo del periodo, entonces sería qué tantas oscilaciones da por unidad de tiempo. ¿Sí? Tendría unidades de hertz o 1 sobre segundo. Entonces, las unidades del periodo son segundos. Y las de frecuencia son hertz, que se puede definir como omega sobre 2 pi o como 1 sobre el periodo, y se mide en
segundos a la -1, que es exactamente igual a hertz, en honor a hertz. Es 1, que eso es hertz. Los hertz. Muy bien. Las unidades de la velocidad angular son radianes por segundo. Listo, no podemos compararlo con la no podemos confundirlo con la frecuencia. Están totalmente relacionados. La diferencia es con un 2pi, pero entonces llamémoslo aquí velocidad angular. Omega. Relacionado con la frecuencia, pues solamente sería pasar este 2pi a multiplicar. 2pi por f. Y se mide en radianes, que es de este 2pi por segundo. ¿Ah? Que es muy diferente a este de arriba. 1 sobre segundo dice radianes por segundo. Bien. Bueno, esto sería más o menos como lo necesario para el movimiento circular, que salió como un caso particular del movimiento curvilíneo. Un caso particular de esto. El movimiento circular uniforme, el uniforme en el que sí hay periodo, hay frecuencia, en el que no hay aceleración angular, es porque solamente sobrevive esta componente. Ahora, un caso en el que no haya aceleración centrípeta normal es porque no hay curva, entonces son casos de movimientos rectos, movimientos rectilíneos. Pero esto no solo sirve para movimiento circular. Por ejemplo, una parábola. Un movimiento parabólico es un movimiento curvilíneo. Entonces, por ende, debe tener estas dos componentes, ¿cierto? Entonces, en un movimiento parabólico, y con esto terminamos, en un parabólico, en un movimiento parabólico, si nosotros tenemos bien definida nuestra trayectoria, no voy a poder hacer una parábola bonita. Bueno, supongamos que es una parábola bonita. Bien, así. Donde esto es un X, eso es un Y. Cualquier punto donde yo me pare, aquí, este punto, yo sé que la aceleración es netamente gravitacional y está en Y, pero yo la puedo escribir en términos de una aceleración normal y una aceleración tangencial. ¿Cómo? Pues yo sé que aquí a este punto le corresponde una velocidad tangente a la curva, acá, y por ende ahí hay un vector unitario tangencial. Y si hay un vector unitario tangencial, va a haber una aceleración tangencial asociada. Puede ser diferente de cero. Y aquí va a haber un vector normal. Y al yo sumar las componentes que hay aquí, voy a obtener la gravitacional. La forma para saber si uno está graficando bien las direcciones del tangencial y el normal es porque por la forma como los tomé aquí inicialmente, debería tomar con la regla de la mano derecha obtener un vector positivo, o sea, del tangencial llegar al normal y obtener un valor positivo. ¿Sí? Como por ejemplo cuando uno hace el producto cruz entre I y J, me da K positivo. Entonces, U tangencial con U normal me debe dar un vector positivo. Entonces, la forma de ubicar correctamente el vector. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo tomé al contrario, ¿sí? El vector en realidad debería ser así, normal, ¿cierto? Entonces sería el tangencial y ese sería el normal. Ahora, van a haber unas componentes en este nuevo sistema coordenado que al sumar esas componentes voy a obtener que la gravedad está escrita en términos de esos dos. ¿Sí? Yo podría descomponer la gravedad en términos de estos dos. Sea menos una cantidad acá y menos otra cantidad acá, pero
El caso es que tiene componentes. Vean, por ejemplo, este punto. En el punto de altura máxima, la aceleración solamente tiene componente normal. ¿Sí? Pero sería negativa en ese sistema de referencia. Y no tiene componente tangencial. O sea, en este caso en particular, en el de altura máxima, la aceleración sería la menos la gravedad por el vector unitario normal. O sea, que en general un movimiento curvilíneo tiene aceleración con componentes tangenciales y normales. Muy bien. Yo veo si falta algo aquí. No me quiere abrir, esperen. Muy bien, ya sí. Yo creo que ya hicimos un resumen de toda la cinemática. Hablamos de los tipos de movimientos: acelerado, rectilíneo, curvilíneo, hablamos del parabólico, caída libre, y ya lo que resta a partir de esta teoría es hacer ejercicios y entender los conceptos. Creo que los principales conceptos de la cinemática es entender la relación entre las variables de estado. Entonces, entender que la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Por eso es que se convierte en una derivada. La velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo. Por eso es que se convierte en una derivada. Y a partir de eso fue que sacamos todo. Entender también que las trayectorias dependen de las condiciones iniciales o algunas condiciones dadas en un punto particular, y que el caso más general posible es el movimiento curvilíneo, que tiene una aceleración tangencial y una aceleración normal, que de ahí sale un caso particular que es el movimiento circular, donde si tiene aceleración tangencial, una aceleración angular, perdón, si tiene aceleración angular, entonces va a tener aceleración tangencial, entonces va a ser algo que va acelerando o desacelerando, o sea, con aceleración negativa, pero tiene aceleración. Y si no tiene aceleración tangencial, solamente tiene aceleración centrípeta, o sea que no tiene aceleración angular. Y por ende va a tener una velocidad angular constante y va a ser un movimiento circular uniforme. Pero sí tiene aceleración. El hecho de que no tenga aceleración angular no implica que no exista ninguna aceleración. Sí, claro, tiene aceleración. Esa aceleración que tiene es debido a que el vector de velocidad sí está cambiando en el tiempo. Puede que su magnitud no cambie, pero su dirección y su sentido están cambiando. Entonces, siempre que haya un cambio de la velocidad, va a haber aceleración. ¿Sí? Bueno, dejo hasta aquí este resumen. Espero les haya servido bastante, y ya la siguiente parte ya comenzaríamos con los temas un poco más, con más calma, de dinámica, que serían leyes de Newton, las aplicaciones, fricción, la dinámica del movimiento circular, etc. ¿Sí? Coger los temas de dinámica, pero de una manera un poco más calmada. Listo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.